Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Estamos ya en Más Negocios y nos acompaña Gerald O'Driscoll Jr. y tenemos la suerte de tenerlo de invitado. Él ha venido a recibir un doctorado honoris causa por parte de la Universidad Francisco Marroquín. Él es asociado senior del Cato Institute, es experto y es un experto que ha sido consultado y mencionado en la parte de la política monetaria y además en los temas financieros. Fue director del Centro Internacional de Comercio y Economía del Heritage Foundation y fue el editor senior del Índice de Libertad Económica que muchas veces hemos comentado aquí en los programas y que es publicado por la Heritage Foundation y The Wall Street Journal. Ha enseñado en diferentes universidades en California, en la Universidad de California, así como en Iowa y también en Nueva York. Y pues tenemos la fortuna de tenerlo con nosotros. Thank you very much for having with us. Thank you for having me on. ¿Es adecuado que el gobierno intervenga en la economía y en la política monetaria? Well, it's important to understand what monetary policy can do and what monetary policy cannot do. Okay. Monetary policy can only control the rate of inflation, that is, the increase in prices on average over time. That's all it can do over time. Es importante conocer qué puede y qué no puede hacer la política económica, la monetaria. Y la política monetaria, básicamente, lo único que puede hacer es controlar la inflación, que es la relación a la que suben los precios de los productos generalizados. Y eso lo puede hacer solo a través del tiempo. Some people, even some economists, believe that central banks can do things like increase employment. And now some believe it can do something about income inequality, but this is not true, it cannot. Algunas personas, incluso algunos economistas, consideran que los bancos centrales pueden hacer muchas cosas, como por ejemplo influir en la cantidad de empleo, y algunos ahora hasta consideran que puede el Banco Central influir en la inequidad de ingresos, pero eso no es así. El Banco Central no puede influir en eso. When central banks try to do these things, try to control employment, what they do is lose control of inflation. And so then they lose control of the one thing they could control if they focused on it. Cuando los bancos centrales tratan de influir en otras cosas, como por ejemplo en el nivel de empleo, ellos pierden control del tema de la inflación, que es la variable que sí podrían controlar, y entonces por enfocarse en otras cosas no se enfocan en lo que realmente podrían hacer, que es el tema de la inflación. And inflation is bad because it confuses people about the value of business activities, and it confuses workers about whether they're actually being offered a higher wage or just an inflated wage, and people make mistakes, and in economist term, they misallocate resources. Y la inflación es mala porque confunde a las personas, confunde a los empresarios en la asignación de recursos, pero también confunde a los trabajadores en cuanto a que no saben si están obteniendo un aumento de sueldo real o simplemente un aumento inflacionario, que al final van a poder comprar lo mismo que podían antes a pesar de que reciban más dinero. Y eso hace que también también incluso confunda a los economistas en cuanto a las demás variables de la economía. Countries with high inflation rates have slower economic growth over time.
than countries with low or even zero inflation rates. That is why in the Index of Economic Freedom, the monetary variable rewards low inflation. Países que tienen una tasa alta de inflación, con el tiempo generalmente coinciden con los que tienen baja tasa de crecimiento. Y por el otro lado, los que tienen una baja tasa de inflación, generalmente son los que más prosperan, más crecen. Y de hecho, por eso es que en el índice de libertad económica, el tema de la política monetaria se centra mucho en tener una baja tasa de inflación. And if the central banks can only focus or can only have control in inflation, is there a system in which we would not have a central bank, or the central bank wouldn't be controlling the monetary policy? Well, I have to answer my question. Le pregunto ya si la única que puede hacer el Banco Central es controlar la inflación, si existe algún sistema donde ni siquiera eso debiera de hacer el Banco Central. Well, for most countries, central banks are comparatively a modern evolution. It's true that a couple of countries had them as early as the 17th century, Great Britain and Sweden, a bank that became a central bank in Sweden. And the Bank of England didn't actually start as a central bank. So many countries, many important countries, such as the United States and Australia and Canada, did not have a central bank until the 20th century. Para la mayoría de países, realmente los bancos centrales es una invención moderna. Es cierto que existe referencias históricas de países que han tenido bancos centrales, por ejemplo, desde el siglo XVII, en particular Inglaterra y Suecia, bancos que eran bancos y después se convirtieron en bancos centrales, pero en la mayor parte de países, incluyendo países muy grandes como Estados Unidos, Australia y Canadá, realmente no tuvieron bancos centrales hasta el siglo XX. The United States had some periods that were experienced the most rapid economic growth, such as in the second half of the 19th century, when there was no central bank. So central banks are not essential for market economy or for economic growth. Estados Unidos, por ejemplo, tuvo periodos de muchísimo crecimiento en donde no tenía un banco central. Por ejemplo, la segunda parte del siglo XIX, que fue una de las épocas de mayor crecimiento en Estados Unidos, durante todo este tiempo no tuvieron banca central. O sea que no es un requisito tener una banca central para que exista un libre mercado o para que exista crecimiento económico. So you talk about the principal activity of the central bank, but what about the central bank giving money to government through loans and risk, or worse still, rescue bankers? Yes. Well, pardon. Tú hablabas acerca de los bancos y la inflación, pero ¿qué pasa con cuando los bancos centrales le prestan dinero a los gobiernos, o peor aún, cuando rescatan a bancos? Yes, this is the great risk with central banking, that it will fund government deficits, and that means it's an enabler of the government to spend more and spend less wisely than would otherwise be the case. And that in fact happened with the Bank of England very soon after it was created. Sí, ese es uno de los riesgos precisamente de los bancos centrales, que van a permitirle a los gobiernos gastar más dinero del que pueden, básicamente porque los habilitan dándoles préstamos. Y, por ejemplo, eso fue precisamente lo que sucedió con el Banco de Inglaterra, justo poco tiempo después de que fue fundado, que empezó a financiar los déficits del gobierno de Inglaterra. The reason that the Bank of England in the 19th century had such a good record overall was it
England was on the gold standard, and it constrained what the central bank can do. And so from the end of the Napoleonic Wars, from roughly 1820 until the eve of World War I, if you look at the price level in 1820 and the price level in 1914, it was roughly the same. La razón por la cual el Banco Central de Inglaterra tuvo éxito relativo durante el siglo XIX fue porque Inglaterra estaba bajo un sistema de patrón oro. Y entonces realmente era poco lo que podía hacer el Banco Central para arruinar la economía. Al grado de que, si uno ve desde el final de las guerras napoleónicas, alrededor de 1820, hasta el principio de la Primera Guerra Mundial en 1913, el nivel de precios se mantuvo bastante constante a lo largo de todo ese siglo, casi 100 años, precisamente porque estaban bajo un patrón oro. There's not much prospect in the near to medium term that we would go back on a gold standard, but there is a prospect that you could have some kind of rule, a legislated rule that would constrain the central bank. I would just add, for many of my friends advocate this, but it's very difficult to have the rule if you have large deficits. Es muy difícil en el cercano futuro que regresemos a un estándar de patrón oro. Sin embargo, sí se pueden establecer reglas a través de los congresos que limiten lo que el Banco Central puede hacer. Sin embargo, también es difícil que se haga esa limitación si el gobierno tiene déficits demasiado grandes, como suele suceder actualmente en muchos países. Vamos a ir al corte y cuando regresemos vamos a platicar de dónde sale el dinero que utiliza el banco, qué lo sostiene si ya no es el oro, y además vamos a hablar acerca de por qué los déficits afectan a las economías en nuestros países. Vamos al corte y regresamos. Ahora puedes ver todos los programas de Libertópolis por Facebook Live. Facebook.com/Libertópolis. Transmisiones de Libertópolis por Facebook Live en directo. Disfruta de nuestros programas y dale compartir. Regresamos a Más Negocios y estamos platicando con nuestro invitado Gerald O'Driscoll Jr. y estamos hablando acerca del rol de la banca central. ¿Cuál es el rol el real, el que debería tener y no el que nos han vendido, para ir entendiendo también cómo incide en la economía y cómo incide también a la hora de tomar decisiones en el ámbito de los negocios? Y entonces la pregunta que le hacía a Gerald era, ¿de dónde viene el dinero que tienen los bancos? Where does money come from? Yes. Well, it's sometimes said, and this isn't really wrong, that the central bank creates money out of thin air. What a central bank does is, to create money, is it buys an asset, usually a government bond, but in theory it could buy any asset. And when it does that, it's buying it from either a bank or the public, but it ends up creating more money in the commercial banking system, and the bank's initial purchase is creating what's called base money. That is, there's a liability of the central bank, and commercial banks take. Let's say we buy it from the central bank buys it from you, so you take the proceeds, you put it in your bank. Now you have money, and you start spending it, and the bank starts lending it. And that's how money is created. That's how it gets into the economy. Okay. La forma de... bueno, primero dice que tiene razón María Dolores de que desde cierta perspectiva el Banco Central crea el dinero literalmente así del aire. Pero en la práctica realmente como funciona es de que el Banco Central compra un activo y para comprar ese activo emite dinero, que ese dinero entonces quien tenía el activo pues lo deposita en su banco y a partir de ahí ese dinero pues ya está en la economía y ya empieza a circular y ya el banco utiliza el multiplicador
bancario y todo. Ese primer depósito que hizo el Banco Central a alguien al comprarle un activo es lo que se llama la base monetaria. Y a partir de ahí, pues ese dinero ya está en la economía y a partir de ahí ya circula, pero siempre el Banco Central tiene que comprar algún activo para emitir ese dinero, y que generalmente ese activo que compra es deuda soberana, o sea, deuda del gobierno. Okay, and so when the central bank buy assets from the government, and the government have to pay these assets again? No. Well, just a question. Right. Pregunta María Dolores que si el Banco Central le compra un activo al gobierno, o sea, la deuda al gobierno, si le tiene que pagar algo al gobierno, que presumo que te referís al interés. Since it's a IOU from the bank, from the government. It has to pay interest to the bank. Right. To the central bank. The government's liability is the central bank's asset. So this is accounting, but it has economic significance. So the bond the government issues is a liability, and they owe interest and eventually principal. And that government bond is an asset for anybody who buys it, whether it's the central bank or you and me. Sí, la deuda del gobierno, la deuda soberana, es un pasivo para el gobierno, o sea, debe un dinero que tiene que pagar así del activo para pagar la deuda, y además debe intereses que tiene que pagar sobre esa deuda. Pero para quien está del otro lado, que en este caso es el Banco Central, es un activo, porque está comprando un activo, aunque según Jerry, pues igual, aunque puede ser el Banco Central o puede ser cualquier otro, ¿verdad? Como en mercados donde la gente puede comprar, en países donde la gente cualquiera puede ir a comprar bonos del tesoro. Entonces está comprando un activo. Para la persona que lo compra es un activo porque en algún momento le van a regresar ese dinero y adicionalmente le van a pagar intereses, que en este caso el gobierno tiene que pagar los intereses. Another function that we think or believe that the central bank have is to defense of the currency, local currency. Mm-hmm. So in Guatemala we have quetzal, and the central bank intervenes in the economy. In the economy, and buy dollars or sell dollars, mm-hmm. and they have a deficit. So they said that is for our wellness, mm-hmm. and for defense the quetzal or defense the dollar. We think, but what do you think about this? Well, pregunta María Dolores con relación a la tasa de cambio y si es una función del Banco Central eso de mantener la tasa de cambio y que entonces compra quetzales o compra dólares dependiendo de cómo esté la tasa de cambio para defender el quetzal o para defender los dólares, pero que si eso es una función válida del Banco Central. Go ahead. Yes, central banks can do that. They can maintain the value of your local currency. Not perfectly, but by buying and selling foreign exchange, they can do that. But if they can do that, then they have the power to depreciate the value of your currency relative to dollars and euros and so forth. So with every power to do good, and this is true of any institution, with every power to do good, there is the capacity to do bad. En efecto, los bancos centrales pueden hacer eso de cambiar la tasa de cambio de la moneda local con relación al dólar, al euro, a cual sea otra moneda, y en muchos casos lo hacen. Pero dice Jerry que con cada capacidad que tienen las instituciones para hacer el bien, también tienen el poder para hacerlo muy mal con esas mismas capacidades, y eso puede pasar muchas veces con la moneda, que puede, por ejemplo, los bancos centrales pueden depreciar la moneda. Si tienen la capacidad de protegerla, también tienen la capacidad de depreciarla. If truly the only policy that you wanted was to maintain the value of your local currency, then this can be accomplished without the central bank, with what is known as a currency board,
where the currency board issues the local currency, but only when it receives foreign exchange. So dollar for dollar, euro for euro, then you issue the local currency, and that automatically controls the exchange rate. But that means the central bank can't do anything else. It loses control over everything else. Sí, si no se quiere que el Banco Central tenga esta capacidad, entonces lo que se puede hacer es tener una mesa de monedas, ¿sería? Que ellos lo que tienen, lo único que hacen es emitir moneda local contra dinero contra la moneda extranjera. Por ejemplo, entra $1, entonces emite 7 quetzales o 8 quetzales y viceversa, pero solamente eso. Entonces eso elimina completamente al Banco Central de la manipulación de la moneda y que básicamente lo elimina de casi cualquier otra función. But some people said that the central bank have to interfere the exchange rate because they defend the local jobs. Mm-hmm. So, what do you think about this? Well, if the exchange rate is stable, then citizens know that the central bank is not inflating. So it serves as a signal that the central bank is not engaging in inflationary activities. Now, there's a belief that central banks can manipulate the exchange rate to improve the terms of trade. The terms of trade mean how advantageous is the price that an exporter receives relative to the prices he pays. But the central bank can't really control the terms of trade over time. It could just influence the nominal exchange rate. But then if it tries to depreciate, it generates local inflation and the terms of trade aren't any better. Existe la creencia de que los bancos centrales pueden hacer eso de manipular la tasa de cambio para beneficiar los términos de intercambio, que tiene que ver ya con cuánto se produce localmente y versus cuánta moneda extranjera se recibe. Pero eso realmente solo es un espejismo porque, por un lado, el que la tasa de cambio se mantenga estable es un reflejo de que el Banco Central no está generando inflación. Pero si el Banco Central se mete en el juego de depreciar la moneda, porque supuestamente va a beneficiar los términos de intercambio, va a beneficiar a los productores locales, eso genera inflación localmente y entonces al final, en el largo plazo, los supuestos mejores términos de intercambio se netean o se reducen con la inflación local. Entonces al final realmente no es que el Banco Central pueda influenciar en el largo plazo los términos de intercambio. This is actually a current issue here in Guatemala because we have had about almost 20 years in which the local currency has been, the exchange rate versus the dollar has been very stable. Mm-hmm. And even in the last 2 years, it even appreciated against the dollar. So we had a stronger quetzal than the dollar in relative terms. And local producers were arguing, well, in many other countries, Mexico here, they have devaluated their money, and they do it in China, they do it in other places, and we have to compete with those with a much stronger money, so it's very difficult to compete. Right. What's your issue about that? Solo le estoy contando la situación local de cómo en los últimos 20 años el quetzal se ha mantenido muy estable y que incluso en los últimos 2 años anteriores hasta se apreció con relación al dólar, pero que entonces los productores locales se quejan de que no pueden competir con otros países donde devalúan la moneda, como por ejemplo México aquí a la par, o China o muchos otros países. My understanding is one of the reasons for this, for the appreciation of your local currency, is the remittances from Guatemalans living abroad. And I don't see what a central bank can do about that without causing other problems. And
it would be good if there were economic policies in this country that would employ all the young people that want to work but feel they have to go to the United States or elsewhere to work. So one bad policy creates other problems. So if there were microeconomic reforms in Guatemala that made it a more dynamic economy, then young people would not leave. Dice Gerald que él entiende que buena parte del problema aquí en Guatemala a ese respecto tiene que ver con las remesas, la cantidad de remesas que entran aquí a Guatemala, y que no ve realmente nada que el Banco Central pueda hacer para evitar que suceda esto, porque no tiene los mecanismos para hacerlo, y que ahí realmente hay que entrarle más en el tema de por qué las malas políticas que han habido en Guatemala, que derivan en que no hay suficiente creación de empleo, hace que muchos jóvenes decidan irse a Estados Unidos o a otro lado, y entonces que al final realmente lo que se debería la única forma de reducir ese factor es haciendo reformas microeconómicas en Guatemala, que hagan más dinámica la economía, que permitan que haya más creación de empleo, y de esa forma lograr que menos jóvenes se vayan a otros lados y que por ende en algún momento empiecen a enviar más remesas, ¿no? Vamos a ir al corte y cuando regresemos hablemos acerca del índice de libertad económica y hablaremos acerca de cuál es la experiencia de Gerald como editor senior de este índice y cómo la libertad se relaciona con una economía desarrollada. Vamos al corte y regresamos. Estás escuchando Libertópolis.com para el mundo. Regresamos a más negocios y estamos platicando con nuestro invitado Gerald O'Driscoll Jr. Hemos hablado acerca del rol de la banca central y qué debe hacer la banca central si existe y qué no debería estar haciendo cuando existe estas bancas centrales. Y ahora queremos hablar acerca de, pues también esto incide en la economía y hablar acerca de este índice de libertad económica que él fue editor senior de este índice por mucho tiempo. Y la primera pregunta iría con respecto a ¿cuál ha sido tu experiencia en cuanto a este índice? ¿Por qué hay unos países que lo hacen bien o por qué hay unos países que están mejor que otros? ¿Cuál creerías que es la principal diferencia? What has been your experience with the Index of Economic Freedom? Why are there countries that do better than others? And what do you think that it's the important factors about these differences? Well, when I was doing it, there were 10 factors, and there were things like the rule of law, a monetary variable which measured low inflation, or if a country did well, it's because it had low inflation. And corruption. I always thought that was very important, and we used the Corruption Perception Index of Transparency International for the countries that they had a number for. And there weren't many countries that were corrupt that did well. That kind of undermined the other factors. But rule of law and government involvement in the economy, regulations, taxation, of course, and countries that did consistently well across all or most all of the 10 categories had a good freedom score, and they tended to be economies that grew the fastest over time. And there were perennial countries that are in there: Hong Kong, Singapore, the United States, Switzerland, and some of the Scandinavian countries. And if you look at their history, they are high-performing economies. We notice that most economies that are open to trade do well in the other factors. And I think the reason is if you want to be successful in international trade, you've got to have good rule of law. You can't have a high-inflation economy. You can't be corrupt. And so trading nations tend to do well.
Okay. Dice Jerry que cuando él estuvo a cargo del índice, tenían 10 factores, eran los cuales comparaban los países, y factores como el Estado de Derecho, si tenían una regla monetaria con relación a la inflación, que uno de los factores más importantes, según Gerald, es el tema de la corrupción, que ellos en el índice utilizan para datos el índice de percepción de corrupción que tiene la Organización Transparencia Internacional para los países que lo tienen, y que generalmente este es uno de los factores más importantes, que mientras más corrupción se percibe que hay en un país, menos libertad económica y menos desarrollo hay en ese país, así en el largo plazo. Pero también veían otros factores como el involucramiento del gobierno en la economía, el nivel de impuestos, y al final la conclusión a la que llegan es que los países que tienen una mejor calificación en todos estos factores generalmente tienen una economía que crece más rápido, tienen una economía más próspera. Y eso se ve en el largo plazo, y por ejemplo menciona que hay varios países que siempre estaban en el índice, estaban liderando el índice, como Hong Kong, Estados Unidos, Suiza y algunos países escandinavos, y que si uno ve históricamente, estos países son países también que han crecido mucho sus economías. Entonces que sí, en el largo plazo hay una relación entre estos factores y el crecimiento económico. Otro tema muy importante, según Gerald, es el tema del comercio. Los países que están más abiertos al comercio generalmente son también de los que más prosperan, y eso tiene que ver mucho porque para que puedan estar muy abiertos al comercio, pues generalmente tienen que salir bien rankeados también en los otros temas, ¿verdad? De que se respeta el Estado de Derecho, de que no hay tanta corrupción, de que no hay tantos impuestos. Y entonces al final otra de las conclusiones era esa, de que los países que están más abiertos al comercio generalmente también son de los que más prosperan en el largo plazo. Mencionaste varios factores, pero no mencionaste el gasto público. You mentioned some factors, but you didn't mention the public spending, government spending. Of course. Well, the public spending affects everything else too, because public spending, it's the spending that determines the impact and influence of government in the whole economy, because government spending in effect takes resources from the private sector and redirects them to whatever the government's spending on. Taxes are just how you finance it, and you can finance it with current taxes, or you can finance it with deficits, which are future taxes. But the spending this is a point Milton Friedman always argued, and I think is correct. It's the spending that is the measure of the government's impact in the economy. And if you don't control government spending, you'll lose control over fiscal policy. Eventually, at some level of spending relative to the size of the economy, people don't want to pay for it with current taxes, so then you start running deficits, and then you pressure the central bank to print money, and now you have multiple problems going on. Sí, dice Gerald que por supuesto el tema del gasto público es uno de los factores más importantes, que el gasto público tiene que ver en todo lo demás de la economía, que es básicamente que el gobierno a través de los impuestos se apropia de dinero de las personas y de las empresas, o sea, del sector privado, y lo redirecciona hacia los objetivos que desea plantear, que tiene como filosofía el gobierno. Pero que él sí está convencido, al igual que lo decía Milton Friedman, siempre lo decía Milton Friedman, de que el nivel de gasto público es directamente proporcional al nivel de intervención del gobierno en la economía, y que
generalmente mientras más grande va siendo, más complicado se va haciendo, porque llega un momento donde ya no se puede financiar solo con los impuestos, y entonces se financia con déficits, y que los déficits al final son impuestos futuros, ¿verdad? Entonces están los impuestos que se pagan actualmente y los déficits, que son impuestos que se van a pagar más adelante. Y luego cuando ya empiezan a haber déficits entonces ya tiene que involucrarse el Banco Central a comprar la deuda, y entonces ya se van complicando y se van haciendo varios problemas adicionales. Así que sí, el nivel de gasto público en la economía tiene una influencia. And now, Gerald, is there, could we say that, for example, that the more that a government spends, the worse that the country is going to be in the longer term, and the least that the government spends, the better that the country will be in the future? Le estoy preguntando que entonces se podría hacer un símil de que mientras más gasta un gobierno, peor va a estar el país en el largo plazo, y que y por el otro lado, mientras menos gasta un gobierno, mejor va a estar en el largo plazo? The simple answer is yes. In principle, there are things that governments can do that benefit the economy. It's called spending on public goods. Now, economists, the concept is easy. This is goods that it's difficult for the private sector to produce, and that have benefits that go beyond the individual. Education is a classic example of that, especially basic grammar school education. And infrastructure? And infrastructure, roads, so forth and so on. Now, most examples, including the ones I just used, really aren't, it's not necessarily that the government does it. I mean, you can have private schools, and in poor countries, in Africa and elsewhere, the government schools are horrible, and the poor people fund, through their meager means, private schools so their kids will really get educated. So what I'm trying to say is there are things the government can do that can be beneficial, and so that spending isn't a problem. But this tends to be minimal, and the governments don't tend to do it very well. Entonces dice Gerald que la respuesta sencilla a mi pregunta es que sí, mientras menos gasta un gobierno, mejor va a estar el país, y mientras más gasta un gobierno, peor va a estar el país. Sin embargo, eso no quiere decir que no hayan cosas en las cuales los gobiernos sí pudieran y debieran invertir, como por ejemplo, y dice que el argumento clásico es de que, bueno, hay cosas que es muy difícil para las personas en lo privado hacer, y que entonces en ese caso pues podría ser una opción el que lo haga el gobierno, como por ejemplo, y menciona que el ejemplo principal que ponen siempre es el de la educación, especialmente en los niveles de primaria, y también el tema de infraestructura. Sin embargo, sí hace la salvedad de que eso de que sea algo que el gobierno podría hacer, no necesariamente quiere decir que sea algo que debiera hacer, porque al final hay muchos ejemplos, y especialmente en los países que hemos mencionado, donde se ha hecho de manera privada, incluso hasta en otro sentido, por ejemplo, en muchos países en África, donde la gente vive en condiciones muy malas, pues resulta que también el sistema educativo gubernamental es muy malo, y entonces al grado que la gente, aún en los pueblos más pobres, han encontrado formas de financiarse ellos mismos su propia educación, y les ha ido bien. Y entonces también termina Gerald de que aún lo que podrían hacer los gobiernos, generalmente hay que tratar de que sea lo menos posible, porque generalmente nunca lo hacen tan bien como se podría hacer de otra manera. Vamos al corte y regresamos. Ahora puedes ver todos los programas de Libertópolis por Facebook Live. Facebook.com/Libertópolis. Transmisiones de Libertópolis por Facebook Live en directo. Disfruta de nuestros programas y dale compartir. Regresamos a más negocios y estamos platicando con nuestro invitado Gerald O'Driscoll Jr. Y ahora queremos hablar acerca de si fueras asesor de un gobierno que no le va muy bien en el índice de libertad económica y tuvieras que decidir de estos factores a cuál dedicarle
los esfuerzos, ¿cuál le aconsejarías que se enfocara? If a government that isn't very well in the index would ask you your advice, in which of all the factors would you recommend the government focus the most? Well, it would depend. Honestly, it would depend on the government and where they were doing badly, and I would usually start with doing well, better in those areas. And if they are doing well in a particular area, then I would say reinforce that. Don't slip back on that. But I think that I've been here for a few days, and I've been visiting with professors and students over at Francisco Marroquín and with some policymakers. And the question I asked about Guatemala is, why doesn't it create a free port? The free port doesn't have to be a port. It could be your airport could be a free port. This is a good way for a country to integrate better into the world economy. And to be honest, people are worried about Mexico under AMLO. And what if he introduces bad policies? Why shouldn't Guatemala be in a position to pick up trade that is lost with Mexico? And perhaps to have some manufacturing here. That's very practical. Dice Jerry que depende mucho de, dice, y si es así, depende mucho de cuál sea la posición de este gobierno, que le preguntara su consejo, pero que en general él vería en cuál de estos 10 parámetros está mal rankeado el país y aconsejarle que se enfoque en mejorar esos indicadores y ver en cuáles está bien rankeado y que esos los refuerce para evitar de que puedan retroceder. Que eso sería así a grandes rasgos lo que recomendaría, porque al final sí es un promedio de todos estos indicadores, lo que da una idea de cómo se va a desenvolver ese país en el largo plazo. Luego, en el caso particular de Guatemala, dice que pues como ya tiene varios días de estar aquí en Guatemala y ha tenido la oportunidad de compartir con profesores y estudiantes de la Universidad Francisco Marroquín, y adicionalmente ha podido conversar con varios funcionarios e influenciadores aquí en Guatemala. Él cree que una de las cosas importantes que se debería de hacer aquí en Guatemala es establecer puertos libres, en el sentido no necesariamente de que sea un puerto, que puede ser el aeropuerto, dice, pero básicamente entiendo que se refiere al concepto de zonas francas, para integrarnos mejor a la economía global. Y él pone el ejemplo de México, donde muchas personas están preocupadas de qué va a pasar bajo el gobierno de AMLO, de Andrés Manuel López Obrador, y que en ese sentido Guatemala podría ser una opción viable para muchas empresas para venir a instalarse aquí en Guatemala, si ya no lo van a poder hacer en México, por ejemplo, y que él considera que se debiera de aprovechar esa oportunidad, pero que tiene que hacerse a través de un buen sistema de zonas francas. I once had a dinner in the United States with two Mexican parliamentarians, one right of center, one left of center. And we were talking about this issue for Mexico. I said, forget the United States. I'm not going to tell you anything about what we do. I said, if you want to look at a country that reformed dramatically, was Ireland. I said, now you have a small Catholic country. See what they did, and you do the same thing. Mm-hmm. And I won't say a word to you about the United States because I know that can be counterproductive. So I just didn't get the country. Ireland. Okay. Ireland, yes. Dice que hace algún tiempo tuvo una cena con un par de congresistas mexicanos. Uno era así de la derecha y otro de la izquierda. Y él pidiéndole también consejos, y le decía, bueno, no les voy a decir absolutamente nada de Estados Unidos, sino que les voy a poner otro ejemplo que ustedes pueden ver y que pueden seguir, un país pequeño que ha hecho muchas reformas, y se refiere específicamente a Irlanda, y vean lo que ha hecho Irlanda, y vean cómo, que es un pequeño país católico, y vean cómo pueden tomar ejemplos de lo que ha hecho Irlanda.
what can learn us about Irlanda? What is the lesson that Irlanda can teach Well, us? they started with an advantage. The only benefit they got from having been a colony of the British was a solid legal system, rule of law, justice, courts, fair courts, and but they had a lot of regulations, and the government spent unwisely, and they were exporting, and not unlike what is happening in Latin America. They were exporting the young people. They did have a really good education system, and of course, they spoke English. So now you have this population, you're educated, speak English, and there's no economic opportunities. Taxes were too high, regulation, well, not so much regulations, but taxes, and the government just was not spending wisely. So for a long time, their leading export was what economists call human capital, namely an educated population. And then the government did a series of reforms, and they became what is known as the Celtic Tiger. And all of a sudden, they had very high growth rates. Now, they were aided in this by joining the European Union. And relative to the EU has many faults, but the Irish had to get into conformity with standards, and they adopted the euro, which for them was good because the Irish pund was a weak currency. And it was a series of reforms, but it was done fairly rapidly. So from 70s being a laggard in Europe, by the 80s they were a leader in Europe. Le preguntó a María Dolores que qué fue los ejemplos que podemos aprender de Irlanda, y él comentó un poco cómo era Irlanda, en donde era un país que dice que lo único bueno que le dejó haber sido colonia de Inglaterra fue un buen sistema jurídico, un buen sistema de rule of law, donde funcionaban muy bien las cortes, pero que aparte de eso pues tenía muchas regulaciones, muchos impuestos, y realmente era un país con poco crecimiento. Sin embargo, por cierto, tenía un muy buen sistema educativo, y entonces resulta que lo que más producía era jóvenes que estaban muy bien educados y que sabían inglés, porque ahí se habla inglés, pero que realmente no había oportunidades. Entonces, al igual que sucede en mucho de Latinoamérica, resulta que durante mucho tiempo su principal producto de exportación era capital humano, ¿verdad? Que eran estos jóvenes que se tenían que ir a otras partes porque no encontraban trabajo en Irlanda. Luego vino una época de reformas en donde redujeron los impuestos, redujeron las regulaciones, y fue cuando empezaron a unirse a la Unión Europea, lo que en el caso de Irlanda le sirvió para establecer estándares muy altos, que dice Gerald que la Unión Europea tiene muchas cosas malas, pero una cosa buena era que los obligaba a cumplir con ciertos estándares. Entonces eso hizo que la economía de Irlanda empezar a mejorar. Adicionalmente también se hicieron parte de la zona euro, que también fue bueno para ellos porque la libra irlandesa parece que no era una muy buena moneda, y todo eso se volvió en una atracción de inversiones, lo que hizo que, a pesar de que durante mucho tiempo era uno de los países más retrasados de Europa, a partir de cierto momento, a mediados de los 80, empezó a convertirse en uno de los ejemplos de Europa, y llegó a convertirse en lo que se le denominó después como el tigre céltico. What undid Ireland was they were caught up in the global financial crisis, but their story was a bit different from other countries in Europe. They had no deficit problem. They had no government debt to speak of as a percentage of GDP. But the Irish politicians were connected to the construction industry. And because of that, the banks felt they could lend. And they lent too much to the Irish construction industry. So Ireland's debt crisis was entirely private sector debt that happened because of too close a relationship between the banking sector and the construction sector. So there's a lesson in that, which is
if you have a central bank, its supervisory function is important to make sure that the banks aren't lending. Now, Ireland, because it's part of the euro, doesn't have a central bank, but it's obvious that their bank supervision was lax. Él lleva cuenta el ejemplo de lo que sucedió durante la crisis del 2008, la crisis financiera, que en el caso específico de Irlanda resulta que no tenía mayores déficits fiscales, o sea, no tenía deuda así del gobierno que fuera problema, pero que sí tenía un problema de que los políticos generalmente estaban relacionados con la industria de la construcción y los bancos habían bajado sus estándares en cuanto a los préstamos a la industria de la construcción, entonces estaban demasiado vinculados, y el hecho de que estar ya dentro de la zona euro, que implica que no tiene un banco central y que una de las funciones de los bancos centrales sí es la de estar verificando la salud de los bancos. En el caso de Irlanda pues era bastante laxa en ese momento, precisamente porque no tenían un banco central, y entonces eso se prestó a que mucha de la crisis en Irlanda era básicamente con deuda privada, no deuda pública. Estamos ya terminando y con el tiempo medido. Jorge, te dejo la última pregunta. For what you have seen in the days and before of Guatemala, what would you recommend to businessmen in Guatemala, entrepreneurs in Guatemala, to do to maybe get hold of this opportunity that you say that could happen with Mexico? Le pregunto de lo que ha conocido recientemente en Guatemala, ¿qué consejo le podría dar a los emprendedores y empresarios guatemaltecos, especialmente con relación a esa oportunidad que él ve con relación a la situación futura de México? Well, the only idea that I had thought through was this idea of a free port. But I think that you want to make sure that your regulation of business is not more severe than Mexican regulation of business. In other words, you've got to get some kind of advantage on multiple fronts. And I think that regulations are really, heavy regulation is really an inhibition to economic growth. One of the reasons that U.S. economic growth, the growth rate picked up after Trump was he kept his campaign promise. He said, for every new regulation at the federal level, I'm going to get rid of 2 regulations. What he actually did is he got rid of 4 regulations for every new regulation. He basically undid the whole Obama legacy of heavy regulation. And what I'm told is that, at least in some states, the states said, the feds are lightening up on regulations, so we should too, so that it's had a spillover effect down the road. So one thing that is it is a block to starting new businesses, that people of modest means who want to start new businesses and want to open a business, getting licenses to do business and having to pay high fees. I was once asked by a Greek minister right after their crisis, to be specific. And I said, here's the deal. Everybody should be able to start a business online, and it shouldn't take more than 2 days, and it should be cheap. The license should be something like, it was Greece, so I said 25 euros. 25 euros online, you can start the business 2 days later. And if other government agencies want to have information about you, they need to go to the government agency registered, instead of each agency sends somebody into your new establishment and harassing you from getting your business started. I am very much influenced by Milton Friedman. I'm very much against occupational licensures. Dice ya que pues no ha tenido mucho tiempo de pensar mucho más allá de lo de la zona franca, pero sí considera de que una de las cosas muy importantes es de que se debe de reducir las regulaciones, y
en particular las regulaciones con relación a las empresas, y que en ese sentido por lo menos debiéramos de tratar de ser más competitivos que en México, lo que quiere decir tener menos regulaciones que las que tienen en México. Y él pone ejemplo de lo que está sucediendo actualmente en Estados Unidos, donde una de las razones por las cuales se ha incrementado la tasa de crecimiento de la economía en los 2 años, así después de Trump, es porque Trump mantuvo su promesa de campaña, y una de sus promesas de campaña era que él dijo que por cada nueva regulación en que se emitiera, regulación federal, él iba a eliminar 2 regulaciones. Y resulta que hasta fue más allá, porque realmente el récord que tiene en estos 2 años es que por cada nueva regulación federal que se ha impuesto en Estados Unidos, él ha eliminado 4 regulaciones federales, o sea, la tasa es así muy, muy alta. Y que adicionalmente resulta que muchos estados, recordemos, estas son regulaciones federales, en muchos estados en Estados Unidos también dijeron, bueno, si el gobierno federal está quitando esas regulaciones, pues nosotros también quitémoslas, y eso entonces ha tenido un efecto multiplicador en Estados Unidos. Dice que en una ocasión, poniendo otro ejemplo, en una ocasión le preguntó a un político de Grecia que qué podían hacer en Grecia para salir de la crisis en la que estaban hace algunos años, y que él le dijo, bueno, lo mejor que podían hacer era reducir las barreras de entrada para que la gente con pocos recursos pudiera empezar nuevas empresas. Y que entonces se le dijo que lo que deberían de hacer es poner que una empresa que cualquier persona pueda iniciar una empresa en línea, o sea, solo poner meterse en un sitio y meter ahí toda la información, y que costara no más de 25 euros en todas las licencias, y que en 2 días pudiera ya empezar operaciones, y que que todas las demás agencias del gobierno quisieran tener que ver con esas nuevas empresas, pues que tuvieran que hacerlo a través de la entidad esta donde se suscribe en línea a las empresas, y que si con eso que se lograra habría muchas posibilidades de que muchas nuevas empresas empezaran. Entonces, que una de las recomendaciones que él da es precisamente eso de bajar las barreras de entrada para poder poner empresas. So I'll give you a real life example from my home state of Nevada. In Nevada, hairstylists have to be licensed, and it's an expensive course that takes time. But hairstylists don't want to be shampooing hair because that's a low-skill use of their time. So they want to have assistants, shampooists, just to do the shampooing while they're styling someone else's hair. Then they come over and style the second person's hair. But in Nevada, the shampooist has to take a cosmetology license. Now, of course, this is insane because now she doesn't want to be shampooing; she wants to be hairstyling. So, and the shampooing is an entry-level position, and so the cosmetologists want the end of licensing for a shampooist. And people who want to enter at that level want not to have a license. And I didn't do the work, but somebody figured out that the things a shampooist needs to learn, like they will handle certain chemicals that are somewhat dangerous. So they need about a 2-hour course online that should be very inexpensive. And then they can enter. And as someone pointed out to me early on, shampooists, these low-skilled entry positions tend to be women and minorities. So the licensure requirement is hitting disproportionately groups that we're trying to stop the discrimination against. So it's both a right and a left issue. It's a fairness issue, but it's also an economic growth issue. I'd like to get rid of the license for the cosmetologists too, but I'm realistic. Y dice Gerald que nos va a poner un ejemplo de algo sencillo pero muy realista que sucedió en el estado donde él vive, que es el estado de Nevada. Y entonces pone el ejemplo de las personas que hacen peinados, estilistas que tienen que tener una licencia para poder ser estilistas. Pero resulta que las personas que son estilistas y que van a peinar a la gente no quieren dedicar su tiempo en lavarle el pelo a las otras mujeres, ¿verdad? Entonces quieren contratar a alguien con menores conocimientos para que se dedique a lavarle el pelo a la gente en lo que ellos se dedican a hacerle el peinado.
Pero resulta que, según la regulación en Nevada, el que va a lavarle el pelo a la gente también tiene que tener una licencia de estilista. Entonces dice que es absurdo porque si ya pasó toda la capacitación para tener su licencia de estilista, no va a querer estar lavándole la cabeza de las personas, sino que va a querer estar haciendo peinados, ¿verdad? Entonces hicieron todo un cambio en la legislación. Hasta tuvo un amigo de él, fue el que participó en lograr quitar la licencia, los requerimientos de licencia de estilista para quien iba a lavar el cabello de las personas. Y al final lo que concluyeron es de que simplemente, como sí tienen que tener algún conocimiento de químicos y todo, pues que las personas que iban a lavar el cabello tenían que pasar un curso en línea de 2 horas, y con eso ya podían entrar a ese trabajo. Y entonces parece algo tan sencillo y absurdo, pero dice, al final generalmente las personas que iban a lavar el cabello eran personas de pocos ingresos y que generalmente eran así de minorías, y entonces resulta que era hasta un tema hasta de beneficio para las minorías, con lo cual tuvieron que hasta pasarlo en la ley para hacer ese cambio. Pero es algo tan sencillo, pero que deja ver cómo todas estas regulaciones lo que hacen es complicar el desarrollo, ¿verdad? Y dice Gerald, él preferiría que tampoco los estilistas tuviesen que tener su licencia, pero es realista y que por lo menos que se quite el de la licencia para quien va a lavar el cabello. Muchas gracias, Gerald. El tiempo se nos ha ido rápidamente y queremos agradecerte que hayas estado con nosotros y tu generosidad con tu tiempo y tu conocimiento. Muchas gracias. Thank you very much and thank you for your time. Thank you. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.